Hoy en el frasco. Flotilla de la Libertad zarpó rumbo a Gaza. La nave de la ONG internacional partió el domingo del puerto italiano de Catania. Su objetivo, entregar ayuda humanitaria al enclave palestino. Todos los voluntarios y la tripulación a bordo del Matlin están entrenados en la no violencia. Navegan desarmados, unidos por la convicción compartida de que los palestinos merecen los mismos derechos, libertad y dignidad que todas las personas. Así salía esta flotilla que quiere llegar a Gaza para, obviamente, sortear el bloqueo de Israel contra los terroristas. Su misión: desafiar pacíficamente el bloqueo ilegal de Israel sobre la Franja de Gaza, llevar esperanza a un pueblo sometido a un asedio medieval que forma parte de una operación de exterminio contra el pueblo palestino. Sail towards Gaza and to try to break the siege and open up a humanitarian corridor by delivering aid like food and medical supplies. Estamos muy nerviosos por lo que harán las fuerzas de defensa de Israel y el régimen de Tel Aviv cuando lleguen. Este barco contiene equipo que los israelíes no permitirán entrar a Gaza: muletas, leche de fórmula, analgésicos, antibióticos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado a las Fuerzas Armadas israelíes que actúen para que el barco Matlin de la coalición de la Flotilla de la Libertad no pueda llegar a la Franja de Gaza. Please, everyone, make sure that you make noise. If anything happens to us, this is yet another war crime. Added to the long list of war crimes that Israel has been committing. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, navegando contra la corriente de los deshumanizadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La palabra impunidad, cualidad de impune, proviene del latín impunitas y significa literalmente falta de castigo, lo que implica lógicamente algo más. La impunidad no es solo la falta de castigo, sino que también conlleva la falta de investigación y de procesamiento de los responsables de delitos. Y cuando un régimen se considera totalmente impune pese a las denuncias, ve en esa falta de castigo una carta blanca para seguir con sus crímenes. Esto sucedía ya en 2010. Hace 15 años, Israel llevó a cabo un ataque ilegal y mortal contra el Mavi Mármara, en el que 10 voluntarios humanitarios fueron asesinados a sangre fría a manos del ejército mientras intentaban entregar ayuda a Gaza. Los israelíes lanzaron granadas aturdidoras y de humo y munición antidisturbios contra todas las embarcaciones, pero en la cubierta del Mavi Mármara también usaron munición letal. La Corte Penal Internacional ni procesó ni investigó el caso. Es como cuando el árbitro de un partido de fútbol dice siga, siga. Y sí, el régimen israelí siguió. Esto pasaba pocas semanas atrás. Israel bombardeó un barco que llevaba ayuda para Gaza. Un barco que llevaba comida y medicamentos a Gaza. Sí, el ejército más moral de la galaxia. Pero claro, los medios occidentales estuvieron muy aplicados en su labor de encubrimiento. La culpa fue de los drones. Este vídeo muestra el momento del incendio en el barco tras el ataque con drones la pasada madrugada. Un buque con ayuda humanitaria y activistas fue bombardeado por drones frente a las costas de Malta. Unos drones atacaron el viernes desde Malta un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza, según informaron los organizadores. Es decir, que el régimen que hoy sigue cometiendo un genocidio en Gaza no solo tiene impunidad, sino que además cuenta con complicidad mediática. En ese contexto, otra flotilla volvió a intentar romper el bloqueo ilegal. Flotilla de la Libertad zarpó rumbo a Gaza. La nave de la ONG internacional partió el domingo del puerto italiano de Catania. Su objetivo, entregar ayuda humanitaria al enclave palestino. Estamos muy nerviosos por lo que harán las fuerzas de defensa de Israel y el régimen de Tel Aviv cuando lleguen. Este barco contiene equipo que los israelíes no permitirán entrar a Gaza: muletas, leche de fórmula, analgésicos, antibióticos. Perdón, ¿ese era Sir Davos de Juego de Tronos? Efectivamente, el actor que lo personificaba se sumó a la tripulación de activistas de todo el mundo y parlamentarios europeos. El Madeleine desafía el bloqueo de Israel a Gaza, zarpa con ayuda y figuras como Greta Thunberg y Liam Cunningham. Todos los voluntarios y la tripulación a bordo del Matlin están entrenados en la no violencia. Navegan desarmados, unidos por la convicción compartida de que los palestinos merecen los mismos derechos, libertad y dignidad que todas las personas. Y aquí vemos cómo algunas mascotas del mismo les soltaron la cadena para amenazar a quienes, recordemos,
solo llevaban ayuda a un pueblo hambreado. Un supuesto abogado de derechos humanos amenazó a una tripulante. Sería tan triste si algo le pasara a su flotilla, dijo con ironía. El senador estadounidense Lindsey Graham escribió en X: espero que Greta y sus amigos sepan nadar. Y el asesor jurídico Will Chamberlain posteó: los israelíes podrían hacer la cosa más divertida. Imaginemos que se enviaran medicamentos a Ucrania, por ejemplo, y mientras un barco se dirige allí, funcionarios y abogados rusos tuitearan amenazando a los tripulantes. Un escándalo mundial. Pero aquí nada de nada. ¿Será porque se trata de Palestina y por eso medios como The News lo titulan así? Greta Thunberg lidera una flotilla pro Hamas rumbo a Gaza. Se supone que ese titular intenta desacreditar a esta misión humanitaria pacífica, pero el conductor del noticiero decide ir un poco más allá. Vean. Para la defensa de Palestina, obviamente el pañuelo, como siempre, que ustedes saben, identifica al terrorismo palestino, se convirtió en un símbolo de eso. Bueno, parece que las miles y miles de personas en el mundo saliendo a las calles con el pañuelo palestino irritan y ponen nerviosos a algunos comunicadores que defienden a los genocidas y que también evitaron mostrar testimonios que explicaban la razón de esta misión. Il y a un moment où si nos responsables politiques ne prennent pas leurs responsabilités face aux crimes qui sont commis par l'État d'Israël, il est de notre responsabilité à nous, citoyens, de s'organiser, de pouvoir contribuer à rendre un peu, ne serait-ce qu'un peu justice à ce peuple. Ante este tipo de declaraciones que enfatizan el carácter humanitario de la iniciativa, es que el habitual guión escrito por Netanyahu y sus secuaces se vuelve insostenible. Israel dijo que va a proteger el espacio marítimo tras la salida de un barco de ayuda desde Italia rumbo a Gaza. Proteger, el mar frente a Gaza es palestino y no israelí. Ellos son los ocupantes y hambreadores de los que el mundo debería proteger a los palestinos. ¿Será acaso que el régimen expansionista también ya se anexó de facto Gaza y no lo sabíamos? Parece que por las declaraciones de este militar israelí, sí. גל, אנחנו צה"ל ערוך להגנה על אזרחי מדינת ישראל במרחבי הגנה קדמיים בכל הגזרות. ¿Cómo es que impedir que un barco con ayuda para una población asediada es caratulada de defensa? ¿Se defienden de la leche en polvo y de los analgésicos? Lo cierto es que los ocupantes fueron más allá de las amenazas. Urgente, la Flotilla de la Libertad está experimentando fuertes interferencias en el GPS y la red. La ocupación ha enviado 3 barcos hacia ella. Estos son momentos críticos. We are on our mission to break the siege of Gaza. This is the 3rd night and there's a drone on top of our ship. For 2 nights now, drones have been circling above us. For 2 nights, we've been subjected to psychological warfare. These drones are manufactured in Israel. Y en esta suerte de guerra psicológica en la que Israel está haciendo agua, tal parece que quienes bombardean a niños todos los días no dudan en usar a niños para hacer propaganda y seguir amenazando. Ver para creer. We're the children of Israel. We're looking for Greta's boat. We have something to say to you all. Are you with me, guys? Yes! We're coming to get you. Woo! En fin, horas antes de la llegada de la flotilla a las costas de la Franja de Gaza, un ministro dejaba aún más en claro que no dejaría entrar la ayuda. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado a las Fuerzas Armadas israelíes que actúen para que el barco Madlin de la coalición de la Flotilla de la Libertad no pueda llegar a la Franja de Gaza. Porque a los ojos del ocupante, incluso la misericordia y la humanidad son una amenaza que debe ser neutralizada. Y aquí es importante recordar que el bloqueo o impedimento de llegada a destino de este tipo de ayuda humanitaria es ilegal. Esto dice el artículo 23 del Convenio de Ginebra. Cada una de las altas partes contratantes autorizará el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario destinados únicamente a la población civil de otra parte contratante, aunque sea enemiga. Pero claro, cuando estamos ante un régimen que bombardeó hospitales, escuelas y ambulancias, lo que sucedió finalmente tampoco fue una sorpresa. We're being intercepted right now. Please, everyone, make sure that you make noise. If anything happens to us, this is yet another war crime. Added to the long list of war crimes that Israel has been committing. Israel ha secuestrado un buque civil en aguas internacionales y ha secuestrado a 12 civiles desarmados, otra violación más a las leyes internacionales ante los ojos del mundo. Y como de costumbre se activó el protocolo CIPM. ¿Qué significa? ¿No lo saben todavía? Crimen israelí, paraguas mediático. ¿Cómo? Con el ya famoso ellos dicen a través del uso de comillas.
Israel abordó barco que iba a Gaza y secuestró a activistas, afirma la Flotilla de la Libertad. Israel asalta la Flotilla de la Libertad que iba a Gaza y secuestra a sus miembros, entre ellos Greta Thunberg. Otro recurso fue el de minimizar un barco que llevaba alimentos y medicinas con este tipo de denominación. Interceptada la yate Selfie con Greta Thunberg en aguas internacionales mientras intentaba llevar ayuda a Gaza. Israel impide que el yate Selfie con Greta Thunberg llegue a Gaza con ayuda. ¿De dónde habrá copiado la prensa ese mote? Ya lo veremos, porque el ministro de Exteriores israelí se trató de escudar de las críticas ante las personas que acababa de secuestrar y publicó este video. Todos los pasajeros del yate Selfie están sanos y salvos. Les proporcionaron sándwiches y agua. El espectáculo ha terminado. No lo disfracen, estaban tratando de entregar alimentos, agua y medicinas a los palestinos que ustedes están matando de hambre en Gaza. Tal vez un tuit que sintetice un poco todo lo sucedido pueda ser este. 12 personas con más que cualquier político alrededor del mundo. 12 personas haciendo más que 8 billones de habitantes. 12 personas que pusieron su vida en peligro para llevar un mensaje de esperanza. Pero los crímenes del régimen israelí no se reducen solo a la flotilla o a Gaza, porque horas antes de ese asalto, aquellos que se creen impunes no se olvidaban de bombardear civiles. En una nueva ofensiva, Israel ha lanzado ataques aéreos a última hora del jueves a los suburbios del sur de Beirut. Y estamos hablando que es una zona donde vive más de 1 millón de personas y precisamente pues hoy no es el primer día de la celebración de la Eid al-Adha, que es la fiesta del sacrificio del cordero, donde habría muchas familias reunidas con familiares que habían venido de otras zonas del Líbano. Beirut está siendo bombardeada masivamente por el régimen del apartheid israelí la noche de Eid al-Adha. Así es como el supuesto ejército más moral saluda a los musulmanes en sus festividades. ¿Cómo es posible toda esta impunidad en la que el ente ocupante tampoco deja de bombardear Gaza? Pues adivine quién es el garante. Nuevamente y en defensa de su aliado Israel, Estados Unidos bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un cese el fuego en Gaza. Esa mano en alto es la que permite que más niños, mujeres y ancianos sean despedazados a diario, que los barcos con ayuda no lleguen y que aquella falta de castigo de la que hablábamos al comienzo parezca perpetua. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Lo que está sucediendo en Palestina, bajémoslo a nuestra realidad. Me parece que eso es muy importante. Lo que está sucediendo en Palestina es algo geográficamente distante, pero es algo que nosotros tenemos que observar con mucho cuidado porque se está reproduciendo, se intenta reproducir en nuestros países en América Latina. Bueno, muy bien, y para nosotros es un gusto tener en comunicación a Carlos Arellán, periodista y presentador de El Mundo en Contexto en Venezolana de Televisión. Carlos, bienvenido al Frasco. Muchísimas gracias, Mariano, la producción también, y gracias por la amabilidad de esta invitación para conversar sobre un tema tan sensible que se ha tornado para aquellas personas también dotadas un poco más de humanidad que el resto, porque hay personas que lamentablemente ignoran, justifican o tergiversan lo que sucede en Gaza. Así es, estimado. Ahora, como veíamos allí, ¿considerás que pese a la distancia geográfica, ¿no?, que hay, lógicamente, y más allá de la identificación que pueden llegar a hacer algunos por una cuestión simplemente de humanidad, esta advertencia, digamos, se puede aplicar? Tenemos que ver con mucho cuidado lo que está ocurriendo en Palestina, particularmente la Franja de Gaza, quienes estamos aquí en América Latina. Sobre lo comentado, me parece que hay el intento de desarrollar mecanismos similares, a lo mejor no de la magnitud de generar un desplazamiento forzado de población y llegar al nivel de la matanza masiva de personas, pero sí a través del desarrollo de estrategias en donde se intenta deshumanizar causas políticas, deshumanizar aparte de una población que abandere causas por la liberación nacional, por la independencia, el antiimperialismo, y ser sometida a un proceso de comunicación o de guerra de comunicación que busca deslegitimarlos, invisibilizarlos, deshumanizarlos, y con ello avanzar sobre un proceso de avasallamiento en donde, bueno, se justifiquen que
personas puedan ser proscritas de sus derechos políticos o movimientos políticos puedan ser proscritos porque supuestamente son una amenaza contra la democracia. En el caso de Venezuela se viene avanzando sobre una estrategia de deshumanizar, desacreditar al bolivarianismo, al chavismo, en donde prácticamente se estaría sirviendo el escenario, en el hipotético caso de un violento cambio de régimen, avanzar sobre un proceso de desaparecer a una causa, una población. Y puede ser desaparecer por medios violentos, por medios comunicacionales, medios simbólicos, y equiparar una causa con una causa como esta con algo negativo, por lo cual estaría supuestamente en esa lógica legitimado erradicarla. Entonces creo que en ese aspecto se estaría ensayando en América Latina, y menciona el caso venezolano por mencionar alguno, en el que se estaría avanzando, desarrollando un esquema similar a palestinizar algunas causas políticas, algunas ideas, algunas causas, algunas banderas en América Latina. Ahora, Carlos, estábamos viendo lo que ha sucedido en estos días con la Flotilla de la Libertad, pero que, sin embargo, es algo que ya ha ocurrido, por ejemplo, en el 2010, ha ocurrido recientemente también con un ataque también en aguas internacionales a un barco que llevaba ayuda humanitaria. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿qué sensaciones te genera esto de que ni siquiera el régimen israelí permita que llegue ayuda, alimentos y medicinas a Gaza? Bueno, Mariano, esto genera una profunda sensación de impunidad, de impotencia, de comprobar que la gestión perversa, criminal de una entidad como esta pueda tomarse la posibilidad de consumar un hecho de bloquear el acceso de ayuda humanitaria a una población que la necesita y que está siendo justamente sometida a un castigo colectivo por esa entidad que bloquea el acceso o la llegada de ayuda humanitaria, que en este caso de la Flotilla de Libertad es simbólica porque prácticamente es una embarcación muy pequeña cuya llegada a la Franja de Gaza no marcaría la diferencia con respecto a la situación humanitaria que se está presentando. Pero esta flotilla representa el grito de solidaridad de la mayoría global con respecto a lo que sucede en Gaza, que es una matanza, es un genocidio que estamos viendo en directo a través de las redes sociales, cuando no se limitan a través de los algoritmos la difusión de estos materiales. La flotilla es un mensaje, es una causa, es un elemento que nos permite decir que las cosas no están bien, que hay que tomar una acción, que hay que ir más allá de lo enunciativo, lo declarativo, y dar un paso en pro de ayudar a auxiliar de alguna forma u otra a la población de Gaza. A lo mejor no llegando, o como nos dejaron llegar con lo que iba, con el cargamento en la Flotilla Libertad, pero sí para sostener en el debate, en la conversación pública, lo que está sucediendo en Gaza, porque no hay que dejar morir la difusión, el debate sobre y la causa de rechazo sobre lo que sucede en la franja, que es un... Así es, Carlos. Pero además lo que hemos visto es que esto expuso, como nunca antes quizás, esta hipocresía mediática, porque recordemos lo que pasó en su momento, ¿recuerdas con el tema de la ayuda humanitaria? Que habían dicho que el gobierno de Maduro había quemado, ¿no? Y finalmente había sido la oposición. Y aquí lo que estamos viendo es que literalmente el régimen israelí impide la llegada de ayuda humanitaria, y sin embargo no hay repercusión internacional, no hay condena prácticamente, y digamos todo sigue como si nada, ¿verdad? Sí, Mariano, da cuenta de ese doble, la expresión muy usada, muy manida, pero cabe en este tipo de respuesta de doble rasero, doble estándar por parte de los Estados Unidos, de Europa, lo que se da a llamar como el occidente global, o esa comunidad internacional restringida solamente a ese espacio del occidente, que se asume así como vocera, estandarte de la comunidad internacional. Hay un doble rasero, hay una hipocresía, porque justamente cuando sucedió algo con respecto a la instrumentalización de una ayuda humanitaria en Venezuela, no para ayudar a la población, sino
para convertir la ayuda humanitaria, el símbolo, como un ariete para vulnerar la soberanía de Venezuela y avanzar con este instrumento en una agenda de violencia y desestabilización, la agenda de la ayuda humanitaria estuvo presente, estuvo ocupando los grandes medios de comunicación. Sin embargo, en Gaza, desde hace ya 20 meses, casi ya 2 años, se viene desarrollando un crimen, un genocidio, una matanza, en donde se quiere normalizar que han asesinado más de 56.000 palestinos. Esto en cifras creo que conservadoras, en quienes estiman que esta pudiese ser 3 o 4 veces más de la cantidad que se anuncia en los medios de comunicación. Y el tema de la ayuda humanitaria prácticamente se invisibiliza, se relativiza y se celebra prácticamente cuando se deja entrar una fracción de camiones a la franja, sin decir que han sido sometidos antes de manera inducida, manera deliberada y diseñada a un proceso cuestionable de hambruna, en donde la población prácticamente tiene un acceso limitado a los alimentos y en donde se estarían como creando las condiciones para en un futuro los que no mueran por las bombas lo vayan a hacer por inanición o por enfermedades derivadas de esta situación, porque una población que no se alimente adecuadamente en este momento podrá tener también en riesgo la reproducción de su sociedad, de sus habitantes. Entonces creo que también estamos ante el desarrollo de un mecanismo de agresión, de relojería, tal vez de efecto retardado, pero cuyas consecuencias vamos a ver adelante, y si nosotros no la protestamos, no la visibilizamos, no la denunciamos ahora, pudiese llegar el caso más adelante de generar un daño de mayor alcance sobre la población palestina. Así es. Carlos, ¿cómo ves que, digamos, en el contexto de países que antes quizás impensadamente no hubiesen condenado al régimen israelí, hemos visto algunas tibias condenas, ¿no?, de Gran Bretaña, Canadá, pero sin embargo condenas al fin, en ese contexto un personaje como el presidente de Argentina, Javier Milei, viaja allí a la entidad para recibir un premio, ¿no?, que le están entregando? ¿Cómo ves esto, que directamente se podría decir está ahí avalando lo que está ocurriendo? De hecho, ha llegado a decir que no cometió ningún exceso el régimen israelí. Creo que es el resultado o es el producto de una parte de una sociedad que está sugestionada, que está permeada por esa visión mesiánica y fanática de que defender a Israel es defender esa visión pseudo religiosa. Creo que Milei lamentablemente expone, reproduce esta tendencia, que no es menos importante, no es la mayoría, pero sí es muy poderosa y tiene capacidad de replicar su mensaje. Resulta inconcebible que ante el alcance, la magnitud de la matanza que se está llevando a cabo en Gaza y que está sucediendo mientras estamos haciendo esta entrevista, lamentablemente, personas como Javier Milei se encarguen de blanquear, de lavarle el rostro ensangrentado a la entidad, a Israel, y al mismo tiempo que pretenden avanzar sobre un discurso de chantaje en donde se quiere criminalizar estas posiciones críticas como la expresión caprichosa o compulsiva de antisemitismo, como que si odiáramos a los judíos, al pueblo hebreo o a la religión judía. En lo absoluto no se trata de eso, sino que en este caso se está rechazando es la acción criminal de una corriente mesiánica, supremacista, fascista o nazista, como es el caso del mismo. Carlos, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a ayudar a pensar mucho en el programa del día de hoy. Vean. Nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes. Charles Dickens. Un régimen se considera impune, los poderosos lo encubren, los medios lo blindan, las redes son cómplices, pero hay algo que lo desespera, los pueblos que se rebelan ante la injusticia. Y si 12 personas arriba de un barco los dejaron expuestos, imaginemos lo que millones pueden lograr. Esperamos sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y no se olviden de suscribirse activando la campanita
para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.